Muy buenas y bienvenidos a En la mente de la máquina. Hoy vamos a meternos de lleno en una idea que, de verdad, podría cambiar las reglas del juego en la inteligencia artificial. A ver, os lanzo la pregunta del millón. ¿Puede una inteligencia artificial, una que quepa en tu propio ordenador, ser más lista o al menos igual de buena que uno de esos monstruos que necesitan centros de datos enteros para funcionar? Porque si la respuesta es que sí, bueno, eso lo cambia absolutamente todo. Vamos a verlo. Primero, vamos a poner las cartas sobre la mesa. Hay que entender el problema de fondo. A día de hoy, las IAs más potentes viven en la nube, ¿verdad? Y son de unas pocas empresas gigantes. Para usarlas tenemos que pasar por su aro. Fijaos, es que hay dos caminos muy distintos. Por un lado, las IAs gigantes. Son una pasada, potentísimas, sí, pero también son carísimas, consumen una barbaridad de energía y, lo que es clave, nos exigen que les enviemos nuestros datos. A veces, datos muy personales. Y por otro lado está el sueño, ¿no? El de tener una IA ligera que funcione en nuestro móvil o en nuestro ordenador. Sería mucho más barata, más sostenible y, lo más importante, nuestros datos se quedarían con nosotros. Privacidad total. El único problema es ¿cómo hacemos para que sea igual de inteligente? Y ojo, que esto no es una opinión. Como dice este informe técnico, conseguir que una IA realmente potente funcione de forma local, en un entorno seguro y privado, es uno de los mayores desafíos que tienen los investigadores ahora mismo. Es un problema real y la gente está buscando una solución como loca. Y aquí es donde la historia se pone de verdad interesante. Un grupo de investigadores ha dado con una solución que es sencillamente brillante. Se basa en dos trucos, por así decirlo, para darle a una IA pequeña la mente de una gigante. El primer truco se llama RAG. Imaginaos esto. En lugar de intentar que la IA se memorice Internet entero, lo que es imposible, le damos acceso a una biblioteca especializada, por ejemplo, solo sobre medicina, y le enseñamos a consultar sus apuntes antes de hablar. Así, cada vez que responde, su respuesta se basa en documentos y hechos reales y verificables. Se acabaron las invenciones. El segundo truco es el razonamiento. Porque claro, no vale solo con encontrar la información. Hay que saber qué hacer con ella. Este truco le enseña a la IA a pensar sobre los datos que ha encontrado, a conectar las ideas, a ver las relaciones. Vamos, a seguir un proceso lógico paso a paso, igual que haría un médico o un abogado experto antes de darte una conclusión. Entonces, la receta completa es súper elegante. Primero, tú le haces una pregunta. Segundo, la IA usa el truco del RAG para buscar en su biblioteca la información clave. Tercero, y esto es fundamental, usa su capacidad de razonamiento para analizar esa información. Y cuarto, con todo eso, te da una respuesta coherente y bien fundamentada. Es la combinación de los dos trucos lo que crea la magia. Vale, la teoría suena de maravilla, pero ¿y en la práctica? ¿Funciona de verdad? Pues para demostrarlo, los investigadores se pusieron un reto muy real. Vamos a entrenar a un experto digital desde cero. Y eligieron un campo de pruebas de altísimo nivel, el Sistema de Salud Público del Reino Unido, el NHS. La misión era convertir a la IA en una especie de asistente médico, usando como biblioteca todas las guías y protocolos oficiales del NHS. Un desafío brutal, porque aquí un error puede tener consecuencias serias. A ver, mirad cómo lo hicieron, que es una genialidad. Usaron a las IAs gigantes para crear los materiales de estudio. Primero, generaron miles de preguntas que podría hacer un paciente. Luego, hicieron que otra IA experta buscara la respuesta en las guías del NHS y, lo más importante, que explicara su proceso de pensamiento para llegar a esa respuesta. Y al final usaron todo ese paquete, pregunta, datos y razonamiento, para entrenar a un modelo mucho más pequeño y enseñarle a pensar como un experto. Y bueno, llegamos al momento de la verdad. ¿Podría este pequeño modelo, armado con estos trucos, competir de tú a tú con los gigantes de la industria? La pelea del siglo. Pues los resultados hablan por sí mismos. Fijaos, un modelo pequeño, normal, a secas, solo acertaba el diagnóstico correcto un 38% de las veces. Bastante pobre. En cuanto le dieron la biblioteca para consultar, el RAG, la precisión se disparó hasta el 54%, un salto enorme. Pero al añadir el último ingrediente, la capacidad de razonar, llegó al 56%, un rendimiento que ya compite con los modelos más grandes y caros del mundo. Cada paso suma, pero es la combinación lo que lo cambia todo. Y esta gráfica es la clave de todo. Mirad la línea de abajo, la que representa a los modelos más pequeños.
El salto más grande en rendimiento, de lejos, se produce cuando se añade el entrenamiento en razonamiento. Para una IA pequeña, aprender a pensar no es solo una mejora más, es lo que la catapulta a la primera división, es el ingrediente secreto. Así que, para que nos quede claro el titular, los investigadores demostraron que un modelo de IA que es más de 10 veces más pequeño, si lo entrenas con esta técnica, puede conseguir una precisión similar a la de un gigante. Esto de verdad es un antes y un después. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué significa todo esto para nosotros? ¿Hacia dónde nos lleva esta capacidad de crear AIs, que son pequeñas pero súper expertas? Pues las posibilidades son enormes. Estamos hablando de tener asistentes de IA totalmente privados en nuestros móviles, de tener expertos a medida para ayudarnos en finanzas, en temas legales, en educación, lo que sea, y todo sin que nuestros datos salgan de nuestro dispositivo. Esto significa una IA más democrática, más barata y sostenible para todos, y nos permite apoyarnos en la IA para tomar decisiones complejas sin tener que sacrificar nuestra seguridad. Y con esta idea os dejo una última pregunta para que le deis una vuelta. Si pudierais tener en vuestro bolsillo un asistente de IA experto, un verdadero especialista en cualquier tema del mundo, ¿cuál elegiríais? Pensadlo, porque esa posibilidad podría estar mucho más cerca de lo que creemos. Gracias por acompañarnos una vez más en La mente de la máquina.